Cuando Marcos propuso esta serie de predicación acerca del Éxodo, ¿no? Y vamos a ir en esta escuela del Éxodo que hemos llamado, me pareció fantástico, porque Éxodo es, yo lo llamo el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Y como esta mañana hablábamos, toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo es nuestra escritura cristiana. O sea, la Biblia se compone de esas dos partes que son exactamente iguales. Y a veces, como os decía nuestro hermano, olvidamos un poco, ¿no? Tenemos el Antiguo Testamento relegado, ¿no? Ya Pablo advertía a Timoteo, 2 de Timoteo 3, dice, no te olvides de las sagradas escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 le dice, predica la palabra, el logos, predica todo, el Nuevo Testamento y el Antiguo. Así que es un reto y también es importante el conocer. Pablo mismo dice en 1 Corintios 10:11 que todas estas cosas, todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento, todo esto sucedió para ejemplo y enseñanza nuestra. Así que el Antiguo Testamento es tan real para nuestra vida, como nuestro hermano decía, y sí, Santiago, hoy te voy a ganar, porque este es del 1400 aproximadamente antes de Cristo, así que nos vamos todavía un poco más para atrás que Miqueas, ¿no? Y aunque se llame Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, no quiere decir que sea antiguo o que no sea importante. Jesús mismo nos alienta en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Todo habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento vemos a Cristo o en la sombra o directo o indirectamente. Y ese antiguo pacto que nos dice en Hebreos, ¿verdad?, es sustituido por ese nuevo, ese antiguo pacto sustituido por este nuevo pacto que tenemos, y los discípulos entendieron muy bien eso. En Juan 12, por ejemplo, dice que después de que Jesús resucitó, ellos entendían un montón de cosas que Jesús había dicho sobre él del Antiguo Testamento. De hecho, en Efesios 2:20 nos dice que la Iglesia está constituida o construida en la base de los profetas, el Antiguo Testamento, y la doctrina de los apóstoles, donde la piedra angular es Cristo. Esa es la Iglesia, así que el Antiguo Testamento tenemos que tenerlo muy en cuenta, aunque tiene ciertos peligros, entre comillas, que ya algo Santiago nos adelantó, de alegorizar, de ver la Iglesia donde no está. La Iglesia empieza en Hechos, o de hacer ciertas doctrinas, y sabemos que hay algunas ramas dentro del cristianismo que rescatan cosas que son del Antiguo Pacto para el Nuevo. Así que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, fue escrito para ti y para mí. Es tan real y tan actual como el Nuevo Testamento. Este pasaje de Éxodo 14 que todos conocemos, el paso o el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo, que es muy conocido, quizá de los pasajes más conocidos, ¿verdad?, de la Biblia, que estudiamos varias veces, es nombrado por Esteban antes de ser apedreado, en Hechos 7, por ejemplo. Pablo también habla en 1 Corintios, y a Moisés, que es uno de los protagonistas de esta historia, es nombrado como héroe de la fe en Hebreos 11:8. Dice que él confió en el Señor a pesar de no saber cuál era el plan que Dios tenía. Y en el domingo pasado Marcos nos apuntaba cómo la Pascua se transforma en la mesa del Señor, ¿verdad? Y nuestra Pascua es Cristo. Y también dentro de la Pascua, en esos 7 días de Pascua, al final de ellas se recuerda, de hecho se come apresuradamente y vestido, para recordar cómo salieron de noche de Egipto. Y ahí es donde nos encontrábamos el domingo pasado, con el pueblo de Israel saliendo de noche, con lo que pudieron coger, y dice 600.000 hombres, unos 2 millones de personas, suelen decir, 1,5 millones, 2 millones, con niños, mujeres y tal, y salen de esa liberación de Egipto. Pero esa liberación no va a estar completa hasta que pase el capítulo de hoy, Éxodo 14. Israel era esclavo y estaba siendo oprimido. Nace Moisés, recordamos, él es criado en la corte de Faraón y llamado en la zarza para liberar al pueblo,
¿verdad? Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón, le dice que le libere, ahí son las 10 plagas, Dios establece la Pascua y una nube de día y una columna de fuego de noche guiaba al pueblo. La presencia de Dios guiaba al pueblo y en esa noche ellos salen. Y hoy vamos a leer juntos y a meditar sobre el clímax de la liberación del pueblo de Israel. Tenemos varios personajes. Tenemos a Faraón, que es un título, pero tenemos ahí a Faraón, tenemos a Moisés, tenemos a los egipcios y tenemos al pueblo de Israel. Hay varios protagonistas en la historia que vamos a leer de Éxodo 14, pero todo Éxodo 14 trata acerca de Dios. Todo este capítulo nos habla y nos transmite la idea de un Dios soberano, un Dios que tiene el control absoluto de todo, que sabe lo que pasa, que tiene poder y omnipotencia para hacer lo que Él quiere y llevar su plan a cabo. Habla también de la fidelidad. De hecho, en Éxodo se ve mucho cómo Dios anticipa en su presciencia lo que va a suceder y lo comenta. Él mismo se anticipa a sus planes y los comparte con Moisés. También como protector, como ese pastor que guía las ovejas hacia buenos pastos. Y esa misericordia, esa paciencia que Dios tiene, ¿verdad?, con el pueblo de Israel y con nosotros. Ese amor incondicional. Así que os animo a que cojáis vuestras Biblias en Éxodo 14 y vamos a tratar de introducirnos en una historia que ya conocemos y vamos a intentar entrar dentro de este 1,5 millones, 2 millones de personas del pueblo de Israel, y ahí quiero que estés tú, que te sitúes dentro de la escena, que intentes vivirlo desde dentro, y el reto es ver este pasaje como si nunca lo hubieras leído, como si nunca lo hubieras escuchado. Éxodo 14 del 1 al 4. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo. Vamos a ver varios diálogos de Moisés con el Señor, del Señor. Va a haber varios diálogos que vamos a enfrentar en este capítulo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Dios prepara una estrategia a dar vueltas dentro del desierto, en un camino que ellos no sabían hacia dónde iba. Esa estrategia de Dios hace que Faraón vaya a pensar que están perdidos, que están encerrados. ¿Cuántas veces en nuestra vida, no? Parece que estamos dando vueltas, que no hay salida, que estamos dando rodeos, que nuestra vida o una situación no tiene salida. No sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Oye, nos pasan cosas que son incomprensibles. Y aquí el pueblo de Israel nos da un ejemplo, porque siempre nos metemos con él, con su incredulidad, ¿no?, y con su falta de fe. Pero aquí ellos hicieron así, y hay que decirlo. Hay que confiar y debemos confiar a pesar de que estemos perdidos, a pesar de que no sepamos hacia dónde vamos, a pesar de no saber cuál es la voluntad del Señor para esta situación en concreto de tu vida. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que aman a Dios son los que obedecen al Señor, a pesar de no saber hacia dónde vamos. Versículo 5 al 9. Y vamos a experimentar a Faraón a la persecución. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Todas las fuerzas de élite de este pueblo Egipto, que era muy poderoso en ese momento,
De hecho, la dinastía que está aquí reinando, donde es el faraón se llama Amenhotep II, de la dinastía 18 de Faraón. Este faraón no conocía a José, que había sido virrey, no conocía esa historia o la conocería de oídas, pero no la había vivido. Y estos son de la dinastía de los Hicsos que invadieron Egipto, y ellos son los que introdujeron los caballos, introdujeron los carros de combate y todo esto. Eran muy poderosos en la guerra. Así que estas fuerzas especiales, con todo su poder, empiezan a ir a por el pueblo de Israel. Y Faraón sale a la persecución. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo el ejército, los alcanzaron junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en el Éxodo aparece muchas veces el término, y Moisés lo escribe muchas veces, y lo vemos aquí en este capítulo varias veces, como el faraón endureció su corazón, y aquí en el versículo 8 dice que endureció Dios el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios impartió la maldad? ¿Dios movió a Faraón para que él hiciera lo malo? ¿Dios le hizo pecar? ¿Dios puede mover un corazón para que alguien peque? Bueno, en Éxodo, si tiramos hacia atrás, por eso es importante para entender siempre estas cosas, ver todo el contexto, vemos cómo se usa también la misma expresión, pero en este caso por el faraón. El faraón endureció su corazón, aparece en el 8.15, en el 8.32, en el 9.34, aparece durante, él endurece su corazón y no deja salir al pueblo. Ahora bien, al mismo tiempo que Faraón decide resistir, y su orgullo, sus ganas de poder, de tener a esos esclavos y de oprimir al pueblo y ser más poderoso y tener más dinero, y esa rebelión de corazón y esas decisiones que tomó para con el pueblo, al mismo tiempo Dios usa esa obstinación para mostrar su gloria. Dios es soberano y Él mantiene las decisiones y afirma la decisión para su plan. Él tiene un plan. Ahora, hermanos, el pecado y la maldad no vienen de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto y no puede pecar. Por lo tanto, cuando se nos habla de que Dios endureció, que Faraón endureció su corazón, son las dos caras de la misma moneda. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre está a lo largo de la palabra del Señor. Un malo nunca podrá decir que Dios le ha tentado, lo dice su misma palabra. Por lo tanto, Dios es santo y no va a ir en contra de sí mismo. Dios es totalmente eterno, totalmente amor, totalmente justicia, y todo eso va casado. Algo no puede ir, un atributo en contra de otro. Así que simplemente quería dejar este argumento, porque es importante cuando leamos Éxodo y escuchemos expresiones como esta, que entendamos a qué se está refiriendo. Así que vemos cómo alcanzaron al pueblo de Israel. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué respuesta? Ante una encrucijada en tu vida donde no puedes ir para adelante, no puedes ir para atrás, te persiguen por un lado, por el otro lado está el mar, y nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta vamos a tener delante de Dios? Filipenses 4 dice, no te inquietes por nada. Y ellos clamaron a Dios. Pero lo importante no es clamar a Dios, sino cómo clamas a Dios en medio de la prueba. ¿Cómo clamas? ¿Con temor? ¿Clamamos con temor, con miedo, con ganas de que el Señor nos dé una respuesta fácil? ¿O clamamos en fe, sabiendo quién es Él
y que Él es soberano, poderoso y es amor para con nosotros. Clamamos de una forma humana, pidiéndole que Él nos conceda los deseos nuestros propios de no sufrir. ¿O deseamos que su paz inunde nuestros corazones, que estemos tranquilos, que Él rescate y sea la roca real de nuestras vidas? El miedo nos paraliza y cuando el miedo viene y la situación te encierra, ¿dónde pones tu mente? ¿En qué piensas de Dios? ¿Dónde enfocas tu mirada? Jesús le dice a Jairo en Juan 5:36, le dice, no temas, con su hija muerta, no temas, ten fe. El temor y la fe van en contraposición. De hecho, fijaros, en el Salmo 140, hay muchísimos pasajes, pero el Salmo 143, que es un salmo de David, especialmente de liberación, en el versículo 8, versículo 7, dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No escondas, necesito presencia de Dios en ese momento de encrucijada, en ese momento que veo a Faraón por un lado y al mar por el otro, que no puedo decidir, que no sé hacia dónde ir. En ese momento necesito la presencia de Dios y Él lo dice de esta manera, versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, la fe en lo imposible. En ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La cuestión no está en mí, en mis pensamientos, en mi situación, sino está en el Dios en el que yo he creído. Y fijaros lo que sigue diciendo, cuál es la actitud, versículo 11 y 12 del pueblo de Israel. Dice, y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fijaros, hasta ellos a la hora de salir querían quedarse en la esclavitud. Te lo están reconociendo, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La fe en Dios nos llama a mirar a Cristo. En las situaciones difíciles tenemos que confiar en su fidelidad. Y Él dice que va a estar contigo siempre. Eso es una promesa. Cristo va a estar contigo siempre. Y en estas encrucijadas donde no vemos la salida, donde el problema es más grande de lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo decidir, que me paraliza el miedo, en ese momento es el momento de decir, te necesito, Señor. Necesitamos conocer al Dios que hemos creído, hermanos. Necesitamos conocerle. Porque si tu fe en Él, de hecho, es una lucha desde siempre. El Señor Jesús dice, si tuvierais fe como ¿qué? Como un grano de mostaza. Esa es nuestra lucha. Y todo es por fe. El Antiguo Testamento, el Nuevo, es todo por fe. Es todo por fe. Ahora, ¿cómo podemos hacer aumentar nuestra fe? Conociendo al Dios en el que creemos. Conociéndole bien. A través de las Escrituras, la fe viene por el oír de la palabra. Por eso predicamos la palabra, por eso estudiamos la palabra, para conocer en el Dios que hemos creído, en el que hemos depositado la fe, incluso la fe en lo imposible, en las situaciones donde no puedes dar marcha atrás. Ahora bien, esta fe tuya y mía va a ser probada. Tu fe va a ser probada. La calidad de tu fe va a ser probada. La dureza de tu fe va a ser probada. Y no va a ser probada en momentos felices, sino en pruebas difíciles. No nos dio el Señor un espíritu de cobardía, ¿verdad? Nos dio un espíritu de fortaleza en Él. Así que necesitamos esas pruebas. Fijaros cómo lo dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, y ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son para dar la gloria a Dios en tu vida. Las pruebas en la vida no es para vivir feliz. Dios no nos llamó aquí para tener una vida fácil. De hecho, incluso la vamos a tener más difícil por creer en Él. Pero va a estar Él con nosotros. Seguimos, versículo 13 y 14. Fijaros la respuesta de Moisés. La respuesta de Moisés, un héroe de la fe. ¿Cómo responde ante ese pueblo quejoso, que quería volver, que le estaba echando en cara? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es de fe? ¿Es de temor? ¿Es de confianza en el Señor? Vamos a verlo. Y Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y quizá el versículo de este capítulo, y cuando te encuentres en encrucijadas, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En medio de la prueba, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, estad firmes, como dice el autor de Hebreos, sin fluctuar, con plena certidumbre de Dios en el que hemos depositado la fe. En Efesios 6, que lo hemos estudiado en los cultos de oración, la armadura de la fe. ¿Qué es lo que le decía al soldado? Estar firmes, firmes en la roca, y ver la salvación. Es que vivimos por fe, hermanos. Y es una lucha, porque muchas veces vivimos por vista. Hay que reconocerlo. Vivimos por vista. Somos pecadores. Pero hermanos, nosotros tenemos que vivir por fe. Vivir por fe. Fe en lo imposible. Fe en un Dios poderoso. En un Dios amoroso. En un Dios que te cuida. Y Él promete en versículo 14, dice que Dios está contigo. Su presencia va a estar contigo en esa encrucijada y Él te va a dar paz y tranquilidad. Versículos 15 al 22, Dios obra el milagro. Entonces Jehová le dice a Moisés, fijaros, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? A veces hay que dejar de orar y empezar a actuar. A veces Dios nos demanda que demos un paso. Que no estemos clamando todo el día a Dios como que Él nos va a venir aquí a solucionar la papeleta. Tenemos que actuar en fe. Tenemos que tomar decisiones en el camino del Señor. Y aquí el Señor se lo dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. El temor nos bloquea y la fe tiene que actuar. Tenemos que tomar decisiones. Clamar a Él en fe, pero andar confiados sabiendo que Dios tiene todo controlado. Y todas estas pruebas y todas estas encrucijadas y todos estos momentos de dificultad lo que van a hacer es fortalecer tu fe, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a mostrar a ti como nunca se va a mostrar en otras situaciones. Fijaros que en el versículo 19 al 22, y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó
y se puso a sus espaldas. ¿Veis lo que ha sucedido? El ángel que era guía, el ángel de Dios, pasa de guía a protector y se pone detrás tuya. Este ángel de Dios, muchos grandes teólogos nos dicen que es una teofanía de Dios, una manifestación de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, del Hijo, el ángel de Dios. Y lo vemos porque él aparece en situaciones donde demanda la misma naturaleza del Dios Padre. En Génesis, por ejemplo, aparece cuando Agar huye de Sarai y él ahí se manifiesta y él protege con autoridad divina. Lo vemos en Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Ese ángel del Señor protege, detiene, provee y es mediador y salvador de Isaac. Y bueno, luego en Jueces, en el llamado de Gedeón, aparece esa figura de ángel del Señor. Ángel del Señor. Ese es Cristo. Es la manifestación de Cristo. Y es que Cristo camina con nosotros. Es que Cristo va adelante cuando hace falta guiarte, pero va detrás cuando no lo ves, protegiéndote. Y tú no lo ves, pero Él está protegiéndote, guiándote desde atrás. Cuando tú no lo ves, ¿tú qué tienes que hacer? Caminar por fe en mitad de la prueba. Obedecer. Y ahí, cuando vemos que versículo 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a otros. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 21, que extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, quedando las aguas divididas, abriendo un camino donde no lo había. Y así es como actúa el Señor. Así es como actúa el Señor. En caminos donde no vemos hacia dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Cuál es la voluntad del Señor en esta situación, en aquella situación, en una relación, en un problema familiar, en cualquier situación? Dios va a abrir las aguas y nos va a mostrar el camino de la fe en lo imposible. Versículo 22, y dice: entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo aguas muro a la derecha y a su izquierda. Versículo 22. Y yo estoy seguro de que el primero que se metió ahí fue Moisés. Yo estoy seguro que la fe movió a Moisés, y ese gran ejemplo de fe que es Moisés, de confianza en Dios, en que Dios le iba a liberar en su palabra, en lo que Él le prometió a él y a su pueblo, él fue el primero que entró ahí. Y es que la fe contagia también. Nuestra vida de fe contagia. Nos contagiamos, nos ayudamos cuando vemos a hombres y a mujeres de fe. El otro día, cuando fuimos a visitar a Raquel, ahí tenemos un ejemplo de fe, hermanos. Ejemplo de fe. Ella no ora al Señor para que le sane, ora para darle la gloria en medio de la adversidad. Ese es un ejemplo de fe, hermanos. De que su voluntad es perfecta y le lleve por donde le lleve ese camino de las aguas. Ella confía en el Dios que ha creído, hermanos. Igual que Moisés, metiéndose en el camino donde no sabes hacia dónde vas a salir. Seguimos leyendo versículos 23 al 28 y dice: y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, porque esto había acontecido durante toda la noche,
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios le retrasa todo ese avance de los egipcios atacando el campamento y muchos de ellos huyen hacia atrás. Dios se encarga de romper los carros de los soldados, de todo el ejército. Es que Dios a veces actúa hasta en lo pequeño. Y a veces en mitad de la prueba Él te está protegiendo en cosas muy pequeñas que no vemos. Y Él quita las ruedas y nos quita problemas que nosotros ni nos hemos dado cuenta en mitad de la prueba. Versículo 26. Y Jehová le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Dios cumple sus promesas. Y cuando llegas a la otra orilla de la prueba, puedes ver que ese Dios en el que has confiado es un Dios poderoso, que es fiel, que es amoroso, que te ha sacado de ese mar, por muy difícil que sea. Y terminamos con los últimos 3 versículos, con la reacción en el otro lado del mar. Y dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas, muro por la derecha, muro por la izquierda, y así, versículo 30, salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés. La prueba te va a enseñar quién es Dios, y la prueba va a hacer que crezca tu fe en Dios. Va a demostrarte que ese mar que has pasado, del que te quejabas, del que no sabías hacia dónde ibas, de repente las aguas vuelven a estar calmas. Y tú estás yendo en un camino nuevo y vivo. Fe en lo imposible. Y en esa esclavitud del pecado, de nuestro Egipto, Cristo vino a la tierra a clavar su cuerpo en una cruz para unir las orillas y salvarnos y llevarte a la tierra prometida. Y esa salvación que le costó la vida al Hijo, al ángel del Señor, que vino a morir en una cruz, clavado como un malhechor por nuestros pecados. Ese es el que te dice: te amo, confía en mí. Yo soy poderoso porque Él no quedó en la cruz, Él resucitó y está a la diestra del Padre, velando, intercediendo por nosotros aquí. No importa las tempestades, no importa los mares que pasen en tu vida, no importa los rodeos que te lleven las situaciones de la vida. Cristo está velando por ti. Somos librados porque por gracia, Efesios 2:8, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, hermanos. Es lo más grandioso que tenemos, nuestra fe, fe en lo imposible. Vivamos por fe, no por obras para que nadie se gloríe, por fe, hermanos. Fe en lo imposible. Valora tu fe, confía en el Dios de la promesa. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Y qué surge en nuestras vidas? Surge gratitud, surge gozo, porque Dios te ama. Ese Dios en el que has creído te ama
te cuida, te protege. Es un Dios que está al control de todo lo que pasa, aunque no lo veamos. Y quiero terminar con una anécdota. Este cuadro que veis aquí en la pantalla es un cuadro que está en el Museo del Louvre. Se llama Jaque Mate. Fue pintado en 1831 por su autor, el pintor Friedrich Moritz, y representa un hombre que está echando una partida contra Satanás. Su desesperación porque él se ha apostado su alma con Satanás y él está perdido, está desesperado y se llama Jaque Mate, que sabéis que es la última jugada cuando ya el siguiente movimiento es la muerte. Bueno, la anécdota está en 1881, en una revista de ajedrez mundial contaban esta anécdota, y es que el campeón de ajedrez Paul Morphy estaba visitando un reverendo en Virginia, en América, y entonces este reverendo tenía el cuadro en su pared, y entonces pues estaban varias personas cenando, tomando algo, y el hombre se quedó mirando el cuadro. El campeón de ajedrez se quedó ahí mirando, y los demás estaban, o dice, ¿y este qué estará haciendo? Y seguía y continuaba mirando el cuadro, y mirando el cuadro, hasta que le dijo, reverendo, ¿tiene usted un tablero? Y el reverendo le sacó un tablero, y puso las fichas. Y cuando terminó, le dijo, no es jaque mate. El rey tiene un movimiento todavía. Cuando piensas que en la prueba estás acorralado, cuando piensas que en la prueba tu fe se debilita, el rey tiene un movimiento. Recuérdalo en tu vida. Dios siempre tiene un movimiento más.